les habla su profesora Alejandra y esta es la clase número 4. Continuamos viendo división de números enteros. El objetivo de esta clase será resolver situaciones problemáticas que involucren división con números enteros. Entonces, comencemos a trabajar. Veamos el primer problema. Marco registró la masa en gramos que ha perdido semanalmente. Menos 200, menos 50, menos 150 y menos 100 gramos. En promedio, ¿cuánta masa ha perdido? Entonces, chicos, ya tenemos leído nuestro problema. Vamos a empezar por extraer nuestros datos. Entonces ahí nos daba semanalmente había perdido una cantidad de gramos, ¿cierto? De masa. Entonces, en la primera semana perdió 200, la segunda semana 50, la tercera 150 y la cuarta 100, ¿cierto? Y como perdió masa en gramos, por eso le ponemos el signo negativo. Ahora, el problema nos pedía el promedio que había perdido. Entonces, para calcular el promedio, vamos a recordar primeramente qué es un promedio. El promedio es la suma de todos los datos dividida entre el número total de datos. Cuando nosotros vemos el promedio, tal vez ustedes lo van a asociar a su promedio de notas, ¿cierto? Por ejemplo, si en matemáticas yo tengo 4 notas, yo las sumo esas 4 notas y después las divido por esa cantidad, que son 4. Entonces acá tenemos exactamente 4 semanas y la cantidad que fue perdiendo cada semana. Ahora que ya tenemos extraído nuestros datos, tenemos que identificar la operatoria. Entonces, el promedio vimos que hay 2 operatorias mezcladas, ¿cierto? Y recordemos que nosotros estamos trabajando también con división de números enteros. Por lo tanto, la operatoria sería la adición y la división. Espero que ustedes la hayan identificado también. Entonces, primero vamos a hacer la adición. Vamos a sumar la cantidad de gramos que perdió cada día. Ahora recordemos que la adición de números enteros nos dice que cuando yo tengo cifras de igual signo, las sumo y mantengo el signo. Por lo tanto, nos dio menos 500 que había perdido durante esa semana. Ahora necesitamos el promedio. Entonces, para calcular el promedio, vamos a hacer una repartición, que era una división. Esto quiere decir que vamos a repartir 500 en las 4 semanas. Entonces, el 500 lo tengo que repartir por 4 y eso me va a dar... Como yo sé que 500 lo puedo repartir en una ficha de 500, la puedo repartir en 5 de 100, ¿cierto? La tengo que meter en 4 cajitas, porque había que dividirlo en 4 porque eran 4 semanas. Entonces voy a poner a cada una 100. Pero yo tenía que el 500 era 5 veces 100. Eran 5 fichas de 100. Me sobra una ficha. ¿Qué hago con esa ficha que me sobra? Tengo que buscar una forma de repartir esa ficha de 100 en 4 partes iguales, en una ficha que me contenga 4 iguales. Veamos qué podemos hacer. El 100 lo vamos a repartir en 4 de 25. Entonces ya teníamos nuestra fichita con 100. Y ahora le ponemos simplemente una de 25 y ya hemos repartido los 500. Los negativos 500. Entonces si yo sumara todo lo que tengo en cada cajita, ¿cierto? En cada cajita yo tengo negativo 125 y si yo sumo las 4 me van a dar los 500. Por lo tanto, negativo 500 dividido en 4 me va a dar negativo 125 al repartirlo. Ahora, aparte de la repartición, también tenemos la división directa. Lo que podemos hacer inmediatamente es aplicar la regla de los signos, ¿cierto? Si yo tengo que en el divisor es negativo y en el dividendo, si no tiene signos positivos, negativo y positivo me dan negativo. Ahora, ¿cómo lo hago con división directa? Vamos a empezar desde el valor posicional mayor en el divisor. Ahí tenemos 500. Por lo tanto,
tenemos hasta la centena. La centena vendría siendo mi mayor valor posicional, que sería entonces el 5. Ahora, el 4 es menor que 5, por lo tanto puedo hacer una división inmediatamente, porque el 4 en el 5 lo contiene. Recuerde que cuando hacemos una división directa, nuestro divisor, es decir, el 4, estamos pensando en la tabla de multiplicar del 4. 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3. Entonces, en la tabla de multiplicar del 4, ¿hay algún número que multiplicado me dé 5 cercano a 5? Sí, el 1. Que 4 por 1 es 4. Ahora, acabamos de decir que tenemos que acercarnos a 5. Y 4 por 1 no es 5, es 4. ¿Qué hago con ese número que me falta para llegar a 5, que es 1? Lo pongo abajo del 5. Ahora el 4 no puede repartir el 1 porque es más chiquitito, pero solamente dividido al 5. Entonces me queda los dos ceros que están ahí al lado. Bajo solo un 0 y me queda 10. Ahora 4 en el 10. Me vuelvo a preguntar, ¿habrá algún número que multiplicado por 4 me dé cercano a 10, pero sin pasarme? Es decir, no puede ser ni 12, ni 13, ni 14. Tiene que ser cercano, pero sin pasarse del número que estoy preguntándome. Entonces, ¿habrá uno? Sí. 4 por 2 es 8. Y es cercano a 10. Pero es 8, no es 10. Al 8 le faltan 2 para llegar a 10. El 4 no divide al 2. ¿Qué hago? Me queda un cerito del 500. Lo bajo. Para el 4 en el 20, ¿cuántas veces? 5, porque 4 por 5 es 20 y ahora no me sobra nada y terminé. Entonces, si se dieron cuenta, lo puedo hacer los dos métodos. Método de repartición, que tenía mi ficha de 500, que la fui repartiendo de forma que me quedaran en mis 4 cajoncitos, que era mi divisor, que es el 4, equitativamente la misma cantidad de cifras, o la división directa, que es mediante las tablas de multiplicar. Veamos finalmente el problema. Teníamos nuestros datos, que era nuestra semana, la cantidad de gramos que había perdido por día. Identificamos la operatoria, que era la adición y la división. Planteamos nuestra operatoria, la hicimos, ¿cierto? Hicimos la adición, que nos dio negativo 500. Posteriormente hicimos la división, que era negativo 500 dividido en 4, 4 correspondiente a las 4 semanas, y nos dio menos 125. Por lo tanto, la respuesta es que perdió, porque nos dio negativo, 125 gramos de masa, Marcos, en promedio, ¿cierto? Ahora realicemos otro problema. Un juego tiene 3 etapas, y en cada etapa se puede obtener puntos a favor o en contra. El puntaje total del juego corresponde a la suma de los puntajes de todas las etapas. Si al final del juego un participante tiene un total de menos 1800 puntos y en las 3 etapas obtuvo el mismo puntaje, ¿cuántos puntos consiguió en cada etapa? Entonces, chicos, nuevamente tenemos que identificar nuestros datos. ¿Qué datos teníamos? El juego contaba de 3 etapas. El puntaje final que obtuvo de esas 3 etapas fue negativo 1800. Y otro dato que tenemos es que en las 3 etapas obtuvo el mismo puntaje. Y ese dato nos permite identificar qué operatoria vamos a ocupar. ¿Pensaron qué operatoria si en las 3 etapas van a tener el mismo puntaje? Muy bien, la división. Ahora debemos plantear nuestra operatoria. Eran 3 etapas. Finalmente obtuvo negativo 1800 y ya identificamos que era la división. ¿Qué piensan ustedes que vamos a dividir? Muy bien, vamos a dividir el puntaje en las 3 etapas. Ahora lo vamos a hacer con el método directo. Y eso nos va a dar 600, negativo 600, ¿cierto? Porque 1800 era negativo, el divisor que era 3 era positivo, por lo tanto nos da negativo.
Y la respuesta a nuestro problema, que en cada etapa consiguió negativo 600 puntos. Por lo tanto, perdió en todas las etapas. Espero que hayan entendido este problema. Finalmente, ¿qué aprendimos en esta clase? Para resolver problemas, debemos extraer datos, identificar operatoria, plantear la operatoria, es decir, resolverla, y escribir nuestra respuesta formal. También aprendimos lo que era el promedio, que era una suma de datos que finalmente teníamos que dividir por la cantidad de datos que obteníamos. En este caso, en el problema que vimos, ¿cierto? Era 4 semanas y en cada semana él había perdido una cantidad de masa, ¿cierto? Haciendo ejercicio, Marco. Entonces, sumamos toda esa masa que había perdido y finalmente la dividimos por 4, que eran las 4 semanas. Y también hemos ejercitado la regla de los signos de la división. En este caso solamente dividimos números negativos por positivos, por lo tanto siempre los resultados nos dieron negativos. Pero va a depender del problema que veamos cómo vamos a aplicar la regla de los signos. Ahora unas preguntas para ustedes. ¿Conocen alguna situación que pueda representarse usando una división de números negativos? Me gustaría que lo pudieran escribir en la guía que les voy a enviar. La vez anterior, en la guía de resolución de problemas, en el caso de la multiplicación, les hice un recuadro. Y es en ese recuadro donde tienen que escribir la respuesta. Y las otras respuestas las pueden escribir aparte. ¿Y qué aprendieron en esta clase? Recuerden, chicos, que como es una actividad de resolver problemas, tienen que ir escribiendo el paso a paso para que yo pueda ir viendo qué es lo que van entendiendo y qué no. Espero que estén muy bien. Muchos saludos. Nos vemos en la próxima clase.